Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Hoy es martes 9 de marzo y toca hablar de corrupción, de la pasada, sobre el Partido Popular y de la actual, que atañe a Podemos. Esta lacra que no se despega nunca de la actualidad se suma a la del COVID. En medio de la lucha contra el virus, ¿quieren saber cuál es la diferencia entre el precio de las vacunas y el fármaco Remdesivir que se está aplicando en algunos pacientes? Es enorme, ya se lo adelantamos. También en el programa les explicaremos el caso Orcel, que salpica al Banco Santander, y les daremos una pequeña clase de vino, una cata, para identificar la uva Godello, que ya mira cara a cara al Albariño. Pero antes vamos con el suplicatorio del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto de consellers huidos a Bélgica. Arrancamos. Desde Unidas Podemos se han dado órdenes para votar en contra de levantar la inmunidad a Carles Puigdemont, a Toni Comín y a Clara Ponsatí. De esta forma, los morados se desmarcan de los grandes grupos del Parlamento Europeo, populares, socialistas y liberales, que están a favor de retirar este privilegio para que la justicia belga pueda continuar tramitando la euroorden. Esta decisión les alinea con otros extremos. Nos lo cuenta en Voz Populi Adrián Vázquez, el eurodiputado que preside la comisión jurídica que ha llevado el caso. Ya ha habido partidos, como es el caso que tenemos, un partido de gobierno que prefiere politizar un voto, que es un voto puramente reglamentario, en el que lo que hay que hacer es seguir el reglamento de la casa y no tener ínfulas de querer definir o dejar definir una cosa que no es política. Y también otros grupos, como la extrema derecha, en el caso de ID, que es donde está pues, el Frente Nacional o Alternativa por Alemania, que también ya han dicho públicamente que votarán en contra del levantamiento de la inmunidad. Y detrás de este movimiento de Podemos, que va a votar en contra del suplicatorio, hay una estrategia: calmar a los independentistas. Luca Costantini, es el propio Pablo Iglesias quien ha dado esta directriz, ¿no? Sí, es Pablo Iglesias que ha dado esta orden a los 5 eurodiputados del grupo de Unidas Podemos en Bruselas para que efectivamente pues, votaran en contra del suplicatorio de Puigdemont y a favor de su inmunidad. La estrategia es muy sencilla. Iglesias lo que quiere es evitar que todo lo que pueda ocurrir a Puigdemont acabe, digamos, trasladándose en los equilibrios ya muy frágiles del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, nosotros publicamos que hay movimientos de Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, con Esquerra Republicana, en la que están diciendo Esquerra Republicana: oye, vamos a dejar la Generalitat, el gobierno de la Generalitat, pero a cambio vas a romper con Pedro Sánchez. Y Pablo Iglesias está intentando de todas las maneras evitar ese tipo de dinámica. Claro, y como ha sentado este movimiento en Cataluña, Ada Colau no está muy contenta, ¿no? Claro, otra vez, ¿no? Ya habíamos contado antes de que la campaña electoral había un choque atómico entre Ada Colau y Pablo Iglesias, pues ahora hay sectores importantes de Podemos en Cataluña que evidentemente no están para nada de acuerdo con digamos, este apoyo tan directo a Puigdemont. Hay que decir que Podemos en Cataluña es mucho más dividido de lo que se cree y de lo que a veces se dice con la fórmula de la equidistancia de Ada Colau. Esto que ha pasado crea malestar porque Colau en este momento está intentando crear un gobierno con Esquerra y con el apoyo del PSC. Sin embargo, Iglesias demuestra una vez más que lo que le interesa son únicamente los equilibrios aquí en Madrid y que este gobierno pues logre sobrevivir, pero si Esquerra Republicana sale de la ecuación va a ser muy difícil. Gracias, Luca Costantini, como siempre, por darnos esas claves. Y vamos ahora con el Remdesivir. Habrán oído hablar de él. Es un fármaco, el primero que fue autorizado contra la COVID-19. Fue el que el expresidente norteamericano Donald Trump utilizó para su tratamiento contra el virus, entre otros medicamentos, por cierto. El Remdesivir es el único que está autorizado en España y aunque lleva tiempo utilizándose en pacientes que están hospitalizados graves, desde ahora ya sabemos cuánto cuesta y nos lo va a decir Borja Negrete. Sí, Ana, bueno, efectivamente, con esto de la pandemia nos estamos acostumbrando a unos palabrejos pues como Remdesivir, ¿no? Que ya parece pues un término más, como decir buenos días. Ha salido ahora la Comisión Interministerial de Precios, en la que están Hacienda, Sanidad, Industria, Comunidades Autónomas, ha fijado un precio de 460 € por vial de Remdesivir. Para que te hagas una idea,
el tratamiento medio de un paciente son 6 viales, o sea que te puedes imaginar. La farmacéutica dice que aunque digan que son 460 euros, en realidad son 347, porque unos descuentos que se van a aplicar, porque Gilead, la farmacéutica, aplicó como el mismo precio para todos los países desarrollados. Pero claro, tú date cuenta, o sea, un paciente costaría 2.080 euros, mientras que, por ejemplo, las vacunas de AstraZeneca, 2 dosis, costaría 5,80 euros. O sea, lo que le das de propina a un niño un fin de semana, con que ahorre un par de fines de semana se podría comprar la vacuna, y en cambio con este tratamiento habría que ahorrar un poco más. Hay que ahorrar bastante. Y Borja, ¿por qué cuesta tanto? ¿Qué dice la farmacéutica? Pues lo que dice la farmacéutica es que también, basándose en un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, es que como este fármaco reduce el ingreso 4 días de promedio, porque está para pacientes ingresados que requieren oxígeno, o sea, pacientes que están más graves, pues que un coste medio de 4 días en el hospital son $12.000. Pero claro, también hay que tener en cuenta que la hospitalización en Estados Unidos es mucho más cara que en España. Pero bueno, digamos que aún así sigue siendo coste eficiente, pero el mensaje principal aquí es la importancia de vacunarse. O sea, una vacuna, una inmunización completa, 5,80 euros, un tratamiento que reduce los días, que tampoco te va a curar en el 100% de los casos, son más de 2.000 euros, así que de ahí la importancia de que nos vacunemos. Muchísimas gracias, Borja Negrete, como siempre. A ti. Y atentos todos, porque está previsto que mañana comience el juicio contra el Banco Santander por el fallido fichaje de Andrea Orcel como consejero delegado. Decimos que está previsto porque no está claro que 2 de los testigos puedan acudir y, por tanto, el juicio podría sufrir alguna alteración. Estamos ante un caso de enorme expectación en el que podríamos ver una imagen insólita, ni más ni menos que a la presidenta de la mayor entidad financiera del país, a Ana Botín, declarando como representante, que no acusada, por este caso. Un caso que estalló después de que el Santander cancelase el contrato con Orcel 4 meses después de anunciarlo. ¿Y cuáles son las claves de este caso que atañe a la principal entidad financiera? Alberto Ortín lo cuenta en el siguiente vídeo. El juicio por la demanda presentada por Andrea Orcel contra Santander tiene una clave clara, que es la de dirimir si existía o no un contrato o un precontrato. Santander habla de una carta oferta y niega que hubiera un contrato, mientras que Orcel reclama la incorporación al puesto para el que fue designado, consejero delegado de Santander, o de forma subsidiaria una indemnización de 112 millones de euros. El primer banco español se va a tener que esforzar en argumentar que no existía previamente nada parecido a un contrato, ya que el banco comunicó a los medios de información y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de Andrea Orcel como consejero delegado. De forma paralela se han producido otros 2 factores externos que también incidirán en el proceso. Uno es, como ha revelado este periódico recientemente, el caso de FCC y del directivo Javier de Benito, que iba a ser nombrado consejero delegado de Cementos Portland, que pertenece a FCC, pero la llegada de Carlos Slim trastocó esos planes y finalmente de Benito se quedó sin el puesto. Es un caso similar al del Santander y posiblemente lo que decide el Supremo en este caso pueda incidir en el caso Orcel. Por otro lado, recientemente también el banco italiano Unicredit ha propuesto a Andrea Orcel como nuevo consejero delegado. Este nombramiento lesiona parte de la argumentación de Orcel al reclamar una indemnización de 10 millones por daños reputacionales, ya que mostraría que la carrera de Orcel, el hecho de no haber terminado como consejero delegado del Santander, no ha terminado con su carrera profesional. ¿Se imaginan que Pedro Sánchez le quita a la ministra de Defensa su vivienda porque no le gusta el Palacio de la Moncloa? Pues algo así ocurrió con el anterior jefe del Estado Mayor de la Defensa, que se apropió en su momento de la casa de un subordinado, en este caso de un alto mando de las Fuerzas Armadas. Se la quitó porque simplemente le gustaba más, se encaprichó de ella. Antonio Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Pues es la vivienda del CSDEN, que está a 100 metros del Estado Mayor de la Defensa. Es mucho más bonita, más coqueta, y lo que ocurrió es que el anterior jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, decidió quedarse con esa vivienda y no cederle la suya al general agraviado. Con lo cual se provocó un intenso debate y cierto malestar en las Fuerzas Armadas por esta falta de consideración con el subordinado. ¿Qué ha ocurrido ahora? El nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, ahora el almirante Teodoro Calderón, una de las primeras decisiones que ha tomado ha sido el devolverle esa vivienda al director del CSDEN,
e irse a la que tiene y han tenido siempre sus antecesores en el Estado Mayor de la Defensa. Ya ha vuelto todo a su lugar, pero claro, podemos decir que se encaprichó de esta vivienda porque tenía más comodidades, ¿no? Es mucho más bonita, tiene piscina al aire libre, es un chalet adosado, con jardín, en fin, un lugar mucho más atractivo para vivir en familia que la otra vivienda, la del Estado Mayor de la Defensa, que es un edificio construido en el franquismo de puro hormigón para evitar atentados terroristas y en el que bueno, pues esta vivienda se encuentra además en una zona menos atractiva que la que tenía enfrente, ¿no? Seguramente desde sus propias ventanas podía ver lo que tenía su subordinado a 100 metros de distancia y por eso se encaprichó. Pues muchísimas gracias, Antonio Rodríguez, por esta información. Con esto damos paso ya a la mesa de análisis. Y queremos hablar en esta ocasión de corrupción, de la pasada, con el extesorero del Partido Popular, con Luis Bárcenas, que compareció ayer ante la Audiencia Nacional, y de la presente, la que atañe al vicepresidente, a Pablo Iglesias. Ayer el juez ordenó abrir 2 investigaciones sobre el caso de la niñera y sobre las costas judiciales que supuestamente se apropió Pablo Iglesias de un juicio que ganó su partido. El juez lo va a investigar ahora mismo y tenemos con nosotros para analizar estos temas a Gaby Sanz. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás? Y a Laura Fábregas. Hola, ¿qué tal? Laura, ¿se le complica el panorama a Podemos? Sí, además lo más llamativo a nivel informativo ha sido el caso de la niñera, pero es que es verdad que, y además se destapó en Voz Populi, que el caso de que el juez ha pedido investigar las costas procesales, así como el blanqueo de 500.000 euros en la Escuela de Formación de Podemos, todo esto es mucho más grave incluso, ¿no? Y sitúa también a Podemos, ¿no? que rompió en la política nacional hablando de regeneración y de señalar la corrupción de los partidos tradicionales en una situación mucho más, digamos, complicada para sus intereses. El problema que tiene Podemos con esta historia, antes decías, primero Bárcenas y luego las corrupciones de Pablo Iglesias o de Podemos. Hombre, yo hablaría de pequeñas corruptelas o pequeños vicios privados. El problema es que esos vicios privados, la famosa niñera, vamos a decir así, son muy gráficos y eso penaliza mucho. No olvidemos que la gran ola de corrupción de los años pasados vino con el uso de las famosas tarjetas Black de Caja Madrid, que no eran más que, como dicen los yanquis, los anglosajones, peanuts, cacahuetes, nada. Es decir, comparaba los miles de millones que se habían defraudado en operaciones inmobiliarias, los créditos impagados, etcétera. Pero ¿qué veía la gente? Pues que los altos cargos de una entidad financiera metía la tarjeta en un cajero y sacaba, yo qué sé, 1.500, 2.000 euros, lo que fuera, como ocurre también con la corrupción del rey emérito. Son cosas muy visibles que hacen muchísimo daño a una formación que no lo olvidemos, que hasta hace 4 días nos contaba dónde se compraban las camisas, en Alcampo. Pero claro, estamos hablando de mucho dinero. En el caso de Podemos, que es lo que está investigando el juez. Sí, porque además de estas 7.000 euros de costas procesales, ¿no?, que la ex abogada de Podemos habló de que se estaría quedando todo presuntamente el partido, también hay estos 500.000 euros que tendrán que explicar de dónde salen, ¿no?, y que se han ido a cursos de formación del partido. Pero también lo curioso, ¿no?, en Podemos es que ellos intentaron elevar el listón moral de la política, ¿no?, señalando que si tenías un piso de 1 millón de euros no podías ser ministro de Economía, ¿no?, y después hemos visto que ellos han comprado una casa en Galapagar y que han hecho un seguido, pues, de una serie de actuaciones que distan, veremos si son ilegales, pero distan de ser morales, ¿no? A mí lo que me queda es la idea de que ellos han intentado hacer la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. Mencionaba Laura el tema de Luis de Guindos y la famosa casa. Nadie puede ser ministro si tiene un dúplex o si tiene tal. Bueno, pues ahora tú tienes una casa en un sitio bastante importante de la Sierra de Madrid, ¿no? Y el lazo con lo de antes, del tema de las camisas. Nadie nos preguntábamos dónde se compran las camisas, ningún dirigente político, hasta que un dirigente político nos lo contó. Y ahora le está pasando factura a todo eso. Ellos argumentan, es cierto, que no ha habido ninguna sentencia judicial en contra de Podemos, lo cual es cierto, pero estas pequeñas cosas que vamos sabiendo, el tema de la niñera, el tema de si el dinero de las costas procesales se derivaron hacia el bolsillo privado de alguien, veremos quién, el tema de los famosos 300.000-400.000 euros que cobra Juan Carlos Monedero, presuntamente, y que no declara Hacienda o que le obliga a hacer una declaración paralela para abonar otros 130.000 euros al erario público, eso les pone en una difícil
difícil situación para denunciar casos como el del rey emérito y otros. Es decir, les iguala en la política por abajo. Habían venido, lo contaba antes Laura, a, digamos, sanear la vida pública y luego te acabas dando cuenta que esto tiene mucho que ver con la condición humana. No sé si pudisteis seguir ayer el juicio en la Audiencia Nacional del extesorero de nuevo, Luis Bárcenas, contra todos. Bueno, pero es que vive de eso, ¿eh? Vive de, vamos a ver, él ahora está en una situación en la que tiene poco que perder y él cree que tiene mucho que ganar. Yo tengo dudas, tengo muchas dudas, Ana, porque él está en prisión, su esposa está en prisión, él está intentando sacar a su mujer de la cárcel, vamos a decir así, y intenta llegar a un pacto con la Fiscalía. Pero la Fiscalía tampoco lo tiene fácil. No lo tiene fácil ni en términos procesales, porque Bárcenas de momento solo ha planteado una serie de nuevas acusaciones, pero tienen que probarse, y no lo tiene fácil en términos de explicación a la opinión pública, porque claro, si llega a un pacto con la Fiscalía, tendrá que ser muy explicado por parte de Dolores Delgado y la Fiscalía General del Estado. Mira, precisamente, hablabas de acusaciones, así se pronunciaba ayer Luis Bárcenas. Pero al resto, en alguna ocasión, yo les he entregado el sobre con la cantidad que le correspondían, pero por citar los que figuran: Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo Figueroa, José Miguel Ortiz Bordás, y puede que me falte alguno, pero Pedro Arriola, que tiene muchas anotaciones. Laura. Sí, además hay que recordar que esta vendetta personal que se está viendo en el juicio oral tiene mucho que ver con que él, según dijo, tenía un pacto para que su mujer no entrara a la cárcel, ¿no? Que dices, a ver, un Estado de Derecho, hay división de poderes, si los jueces consideran que su mujer ha infringido la ley y tiene que entrar en la cárcel, va a entrar, ¿no? Entonces responde, ¿no?, a este pacto no cumplido, ¿no?, con el Partido Popular y de pues, volver a situar a exdirigentes desde Esperanza Aguirre a Cospedal, ¿no?, y diciendo pues que todos ellos les pedían cobrar dinero y bueno, y se está armando una situación que veremos hasta qué punto también se puede comprobar, ¿no?, porque en los juicios hay que demostrar los hechos, ¿no? No solamente tienes que acusar, sino que tienen que haber pruebas fácticas que avalen lo que estás diciendo. Y luego que el supuesto perjudicado de esta vendetta, como decía antes, creo que era Laura, es el Partido Popular. Pero claro, es un Partido Popular que ya ha roto amarras con Luis Bárcenas. No solo va a vender la sede, porque hay unos fantasmas que le acechan a Pablo Casado, sino que dice que no quiere saber nada y que no quiere que los periodistas le preguntemos nada. Con lo cual, si Bárcenas piensa que con un pacto con la Fiscalía va a tenerlo más fácil, yo no lo tengo tan claro, porque el Partido Popular puede tener réditos, paradójicamente, de atacar a Luis Bárcenas. Y entonces podemos ver cosas que nunca hubiéramos pensado que iban a ocurrir, que es un PP atacando a Bárcenas y un gobierno / Partido Socialista intentando, no sé si defenderle, porque defenderle no es defendible lo que hizo, pero sí intentar bueno, aminorar su situación de prisión y sobre todo la de su mujer, ¿no? Bueno, ya para terminar, ayer celebrasteis el 8M. Pues yo lo celebré trabajando, ¿no?, que originalmente era el Día de la Mujer Trabajadora. Eso es. Javi. Pues sí, lo celebré como todo. Yo creo que es un día de celebración, porque es cierto que todavía existe mucha violencia de género, es decir, es una violencia que genera tantos muertos en tantos años como generó el terrorismo, y eso es algo con lo que no se puede bromear. Pero también es cierto que el feminismo llegó a esta cita del 8M 2021, el feminismo institucional, muy dividido entre lo que es Podemos y lo que es el Partido Socialista / presidencia del Gobierno, vicepresidencia Carmen Calvo. Y eso no es bueno, porque si se evidencian problemas con la ley trans, si se evidencian otra serie de problemas como se están viendo en lo que es la coalición de gobierno, al final la gente, las mujeres que salen a la calle, pero no solo, porque también hay muchos hombres que salen, se pueden acabar hartando. Se vuelven ya apáticos directamente. Claro. Es el problema de apropiarse, ¿no?, digamos, de los movimientos. Pues Gaby Sanz, muchísimas gracias, y Laura Fábregas, muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy queremos hablarles de vinos. No sabemos a qué hora nos van a escuchar o nos van a ver, pero bueno, si son pasadas las 12 seguro que esta sección les va a entrar un poquito más fácil, un poquito mejor. Queremos hablarles del Godello. Hasta ahora esta uva era considerada como la segundona del Albariño, pero ya está. A partir de aquí ha tomado un protagonismo del que nos va a hablar Ana Marcos, nuestra experta en vinos. Ana, ¿a qué se debe el éxito de esta uva? Hola Ana.
Bueno, pues mira, te cuento, el éxito de esta uva es por sus características en general. ¿Por qué no ha pasado antes esto? Teniendo en cuenta que es una de las grandes uvas blancas de España, que es maravillosa. ¿Por qué no ha pasado antes? Bueno, pues porque resulta que llegó la filoxera a nuestro país en 1863, arrasó con esta uva y quedaron poquísimas. Quedaron tan pocas que se redujo todo a un consumo familiar y era prácticamente anecdótico, hasta que poco a poco ya esas uvas se fueron replantando, vamos, esas cepas se fueron replantando y ya pues empezaron a comercializar. Ana, ¿y cuáles son las características de esta uva? Que seguro que tienes ahí una copita preparada para contárnoslo bien. Pues sí la tengo, mira, me voy a poner un vinito, ya que lo dices, me voy a poner un buen vinito de Godello y vamos a probarla y a contaros. Mira, vamos a ver, esta uva se conserva principalmente en Galicia, en la denominación de origen Valdeorras, que es prácticamente la única uva que hay, y luego en León, en la DEO Bierzo, que es la blanca por excelencia. Son dos zonas que están pegadas geográficamente. Eso es muy importante. Luego, vamos a ver, tiene peculiaridades, es un amplio espectro, la verdad. Es muy floral, en nariz, muy frutal, es una uva muy delicada, pero que luego en boca se comporta muy bien, porque tiene cuerpo, tiene entidad, ¿no? Es debido a su acidez. Tiene una acidez muy equilibrada, con lo cual sujeta el vino. No es de estos vinos flojitos así, no. Es un vino con cuerpo, con volumen. Si lo probamos, nos llena la boca de perfume y luego incluso algo de astringencia, lo que indica que el vino está en su punto genuino. Ya nos estás dando ahora mismo, Ana. ¿Nos puedes explicar brevemente qué diferencia tiene con respecto a la uva del Albariño? Bueno, pues mira, la diferencia es muy sencilla. Siendo Albariño es perteneciente de Rías Baixas de Galicia. Siendo las dos gallegas, bueno, en el caso de la Godello también en León, la uva Albariño tiene bastante más acidez. Entonces no resulta tan redonda, son vinos más afilados, que son buenísimos, o sea, la uva Albariño entra dentro de este espectro de grandes uvas blancas españolas también, por supuesto, y la uva Albariño podemos decir que abrió camino a la Godello, porque fue cuando gracias a la uva Albariño se empezaron a valorar de nuevo todos los vinos gallegos, cuando habían estado bastante minusvalorados. Y entonces la diferencia es esa, principalmente está en la acidez. Pues Ana Marcos, muchísimas gracias por esta lección rápida, breve, pero muy interesante. Con respecto al Godello, al Albariño, nos quedamos con esos consejos. Muchísimas gracias, Ana Marcos, por estar aquí. Vendrán más. La próxima cata, aquí, te queremos ver en persona. Claro que gracias, sí. Ana. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos. Adiós. Y hasta aquí nos despedimos. Hasta aquí esta edición de Barra Libre. Ya saben que pueden leernos y pueden vernos, sobre todo, en la web de vozpopuli.com. También pueden seguirnos y suscríbanse, por cierto, a YouTube, y si quieren escucharnos, estamos en Spotify y en la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros volvemos mañana con muchísimos más temas. Cuídense.